Dios les bendiga, continuamos con el libro de Jonás y hoy el capítulo 2, pero recordemos que habíamos quedado cuando los marineros arrojan al mar, lanzan a Jonás al mar por petición del mismo. Muchos consideran que Jonás fue un misionero suicida. Bueno, continuamos ahí en el versículo, habíamos quedado en el 1:17 antes de entrar en el capítulo 2, dice así: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Bueno, Jehová dice que tenía preparado un gran pez. Muchos dicen que se trató de una ballena o algo así. Bueno, yo quiero leer una noticia que apunté por aquí. Dice, en 1891, durante una cacería de ballenas cerca de las Islas Malvinas, James Barley, de 21 años, fue arrojado al mar y tragado entero por un cachalote. Ya lo habían dado por muerto hasta que abrieron el estómago del animal y lo encontraron con vida en su interior 36 horas después. Bueno, de la veracidad de esta noticia no lo sé. Algunos piensan que se puede tratar de una noticia falsa o real, pero lo que sí sabemos es que casos similares han pasado en cuanto que ballenas o cachalotes tragan personas y las devuelven, pero pues no por tanto tiempo, no por 3 días como lo que pasó con Jonás. Pero bueno, lo que yo quiero decir con esto es que no hace falta de pronto ver un ejemplo, algo actual, algo de nuestra actualidad que haya pasado, o algo reciente, algo similar, para nosotros creer en el relato bíblico. Nosotros creemos, yo creo personalmente en lo que dice la Biblia. No hace falta que sea comprobado, no. O sea, yo creo lo que está escrito en la Biblia. Bueno, muchos, como dice ahí que Jehová preparó un pez, dice, ¿pudo Dios haber creado un pez completamente nuevo? Dice completamente nuevo o diferente para esta ocasión. Pero es posible que Dios haya asignado esta tarea a una especie ya existente. Es decir, que Dios pudo especialmente haber creado un pez, una especie muy grande de pez que tal vez no conocemos o que vive en las profundidades. Especialmente para este momento lo pudo haber creado Dios, o pudo haber asignado esta labor, esta tarea, esta misión a algún pez que ya existía. Bueno, digamos que el pez que se tragó a Jonás ha sido ampliamente examinado a través de la historia de los años. Pero mire, este detalle no es realmente importante, ¿sí? ¿Qué clase de pez era? No importa tanto como lo que Dios quería hacer y lo que Dios hizo. Bueno, algunos piensan que se pudo haber tratado de una ballena azul o de un cachalote, algún monstruo marino de las profundidades o algún tipo de pez extinto, es decir, que ya no existe, o que es un monstruo marino pues que habita en las profundidades, ¿no? Como por ejemplo el leviatán. Bueno, no sabemos mucho, el ser humano en general no conoce mucho acerca de lo que son las profundidades marinas. Bueno, no sabemos, lo que sí sabemos es que la Biblia no dice que sea una ballena. Las ballenas son mamíferos, son cetáceos, los peces son ovíparos. La Biblia no dice que sea una ballena, sin embargo, pues ahí queda como la opción, solo Dios sabe. Dios incluso se pudo haber llamado un pez grande a una ballena, bueno, no lo sabemos. Pero como les digo, este detalle no es tan importante y a veces se le da más protagonismo realmente al pez que al mensaje, ¿no? que tiene en sí mismo el libro. Bueno, entonces, ahora sí, continuamos todavía en el versículo 17 porque son de suma importancia lo que estamos viendo. Vemos aquí que dice que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Bueno, el número 3 en la Biblia, en Jonás, Dios quiere que prestemos atención a los números que están en el libro de Jonás. En el libro de Jonás aparecen 40 días, aparecen también 3 días. En 2 ocasiones se nos muestra el número 3 aquí, 3 días y 3 noches. En otro momento se nos va a mostrar acerca del ayuno que hacen los ninivitas por 3 días. Bien, el número 3 quiere decir probar, completar, descubrir, revelar, declarar, y también significa victoria. Una prueba
que nos revela algo. Y afirmación de lo verdadero. También significa plenitud y propósito cumplido. Bueno, este es el significado del número 3 en la Biblia. Ejemplo. Un ejemplo de descubrir o revelar algo. Cuando Dios llama a Samuel, lo llama 3 veces. ¿Sí? Vemos que ahí Dios le quería revelar algo a Samuel cuando lo llama, ¿no? Samuel, Samuel, Samuel. 3 veces lo llamó en diferentes, primero una, luego la otra y luego la otra, hasta que ya Samuel comprende, o a través de Eli, Samuel comprende que es Dios el que lo está llamando. Y Dios le quería revelar algo a Samuel. Probar algo. Miren, también se trata de probar algo cuando Pedro negó al Señor, lo negó 3 veces. Pero también Jesús le preguntó que si le amaba, 3 veces le preguntó. ¿Qué quería probar Dios en Pedro? Bueno, cuando probando que ya Pedro había sido transformado. ¿Sí? Aunque Dios ya sabe todo, Dios prueba es para que nosotros mismos lo sepamos, ¿no? Porque Dios conoce todas las cosas. Entonces, esa es la prueba, que Pedro ya había sido transformado. Y también Jonás, cuando dice que huía de la presencia de Jehová, pero realmente Jonás no quería huir de la presencia de Jehová, porque en la oración que vamos a ver a continuación, dice que él anhela ver el santo templo y ofrecer sacrificios, o sea que él anhela la presencia de Dios. O sea que aquí Jonás, estos 3 días son de prueba para Jonás, que realmente no quiere huir de la presencia de Dios, sino que quiere estar antes más cerca de Dios, quiere ver el santo templo de Dios. Bien, también podemos ver en Jesús que estuvo muerto y al tercer día resucitó. Eso es en Mateo 12:40 y yo lo voy a leer. Mateo 12:40 lo tengo aquí. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y por último, el número 3 también significa victoria, y vemos que el ayuno de 3 días lo conocemos en la Biblia como el ayuno de victoria, y precisamente este fue el ayuno que hicieron los ninivitas. Bien, ahora sí entremos en el capítulo 2, versículo 1, dice oración de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Bueno, cuando aquí esta parte de cuándo oró Jonás, en qué momento, también ha sido el punto de debate, de controversia. Muchos dicen, bueno, él oró al principio de los 3 días o oró al final de los 3 días. Pero bueno, lo que nosotros sí podemos notar es que cuando uno está en un apuro, en una situación de angustia, lo primero que uno hace es orar. Bueno, vemos que Jonás fue lanzado al mar Mediterráneo cuando el mar se aquietó, o sea, el mar estaba calmado, porque así vemos que lo dice en el capítulo 1. Y entonces Jonás tal vez luchó por su vida, tal vez intentó mantenerse a flote, tal vez nadó. Hay detalles que no sabemos acerca de esta historia. Por ejemplo, si estaba en aguas frías o cálidas. Bueno, sabemos que el mar Mediterráneo normalmente es cálido, pero no sabemos en aquel momento cómo era. No sabemos si era de día o era de noche. No sabemos todas las circunstancias alrededor. No sabemos tampoco si Jonás era un buen nadador o no. No lo sabemos, solo sabemos que tal vez él luchó por su vida, por mantenerse, por poder respirar antes de ser tragado por el pez. Bueno, pero vemos que él oró. Entonces, mire, cuando uno está en una angustia, yo creo que lo primero que uno hace es orar. Cuando él ya se ve que no puede hacer nada, cuando tal vez ha agotado sus fuerzas, cuando ya sentía que su alma desfallecía, él tal vez en ese momento empieza su oración. Sí, empieza su oración. Bueno, esta oración que vemos aquí es un relato ya en un momento más calmado, cuando ya él estaba, digámoslo así, fuera de peligro, en otra circunstancia. Ya este es un relato, ¿sí? Porque la oración de él, vemos que realmente no sabemos cómo fue el clamor que él hizo, qué oración él hizo. De pronto aquí se nos muestran algunas de las cosas que dijo, pero realmente no sabemos cuál fue su oración en su momento. Como les digo, aquí solamente él está contando que oró, y eso lo vamos a ver a medida que vamos desarrollando el capítulo. Dice, entonces oró Jonás a Dios desde el vientre del pez
y dijo, invoqué mi angustia a Jehová. Bueno, esa palabra invocar a Jehová en la angustia, esa palabra angustia significa un dolor extremo, un momento desesperado, ¿sí? Y mire, ahí en este caso Jonás está representando al pueblo de Israel. Y esta palabra angustia es la misma que se usa cuando leemos en la Biblia de la angustia de Jacob en la semana 70, que habla el profeta Daniel de la angustia de Jacob en la semana 70. Es decir, aquí Jonás se vio en angustia por su propio pecado, por su desobediencia. Y el pueblo de Israel va a estar también en un futuro en angustia, porque también por su desobediencia, por no haber reconocido a Jesucristo, el Mesías, como su Señor y Salvador. Bueno, algo que yo también quiero mencionar aquí es que el pez aquí, nosotros podríamos pensar que el pez simboliza algo malo que se lo trague a Jonás, pero no, realmente es una provisión de Dios para Jonás, es el refugio que Dios había preparado para él, ya Dios tenía preparado ese refugio. Entonces el pez aquí no es algo malo, al contrario, es un refugio. Miren, las circunstancias en las cuales nosotros nos encontramos pueden parecer, al principio pueden parecer algo malo, algo destructivo, pero no, en realidad muchas veces es el plan de Dios, es la manera de Dios rescatarnos de cualquier situación en la que nosotros nos podamos encontrar. Y sí, a veces tristemente es en los momentos de angustia, de dolor, de sufrimiento cuando oramos, ¿no? Cuando clamamos a Dios. La hora de la oración para muchos es el momento cuando se encuentran en peligro. Realmente cuando están bien no lo hacen, cuando están en alegría, en felicidad, cuando tienen todo, cuando no les hace falta nada, no oran, sino que solamente cuando están en peligro, solamente cuando se ven con el agua hasta el cuello, literalmente como lo hizo Jonás. Dice, ahí continuamos en el versículo 2, dice, y él me oyó, ¿no? Es importante eso, saber que Dios escucha nuestras oraciones, aunque tal vez no veamos la respuesta inmediatamente, pero Dios está escuchando nuestras oraciones. Dice, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Bueno, desde el seno del Seol, el Seol es el sitio para los muertos, el lugar de los muertos, pero él dice que desde ese lugar clamó. Bueno, y aquí yo voy a mencionar que muchos piensan que, y es lo que la mayoría tal vez predican, que Jonás estaba vivo durante esos 3 días dentro del pez. Personalmente no creo que Jonás haya estado vivo, sino que creo que él murió, y por 2 razones yo lo voy a decir. Bueno, primero, nótese la oración de Jonás. El pez realmente fue su sepultura y no hay nadie en una sepultura vivo. Sí, allí más adelantico vamos a ver que él dice que el pez fue la sepultura para él. ¿Y la sepultura para quién es? Para un muerto. Y vemos que aquí está clamando, dice que desde el Seol clamó. O sea que el Seol es el lugar de los muertos. Entonces, por esa razón que él nos nombra allí, nos nombra en su oración, por esa razón pienso yo, y hay muchos, me uno a esos predicadores que creen que él estuvo muerto, por esa razón. Y la otra, mire, porque así como Cristo murió y resucitó, alguien del Antiguo Testamento lo representaría bien. Es decir, algunas figuras de Cristo, las que yo considero más importantes. En el Antiguo Testamento hay muchas figuras de Cristo que representan a Cristo, por ejemplo Isaac, por ejemplo Abel, bueno, muchos en diferentes aspectos de Jesús. Yo voy a mencionar solamente 3. Uno es Moisés. Moisés es figura de Cristo en cuanto a libertador y redentor del pueblo de Israel. Jesús es el libertador y redentor de toda la humanidad, pero en esta parte Moisés es figura de Cristo. También recordemos que cuando Moisés está bebé, Faraón manda a matar a los niños. También cuando Cristo está bebé, Herodes manda a matar a los bebés, a los niños menores. Entonces ahí podemos ver esa figura de Cristo en Moisés. José perdona a sus hermanos y no guarda rencor. José fue vendido, así como Cristo también fue vendido. Y por último, y el que estamos tratando aquí, Jonás, en su muerte y resurrección. Entonces, Jonás es así, lo leímos ahorita ahí en Mateo 12:40, que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre también
estará en el vientre del gran, perdón, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, si Jonás realmente no hubiera muerto, pues digamos no sería un digno representante, ¿no? Porque ahí lo está nombrando la Biblia en Mateo. Por eso, personalmente lo creo, por estas 2 razones y por la narración que él está. Y no es que Dios no haya podido sostener a Jonás vivo en el pez, ¿no? El milagro, si Jonás estuvo muerto esos 3 días, el milagro es aún mayor que sostenerlo. Dios, por supuesto, que lo puede sostener vivo. Para Dios no hay nada imposible. Pero el milagro es aún mayor, que lo haya resucitado. O sea, el Señor como que protegió a Jonás ahí en el vientre del pez de la corrupción, del exterior, de que fuera devorado por animales marinos y de muchas otras cosas, o de que fuera ahogado simplemente de esta manera, ¿no? Entonces el pez fue una provisión de Dios para preservar la vida de Jonás, el alma. Bueno, continuamos ahora sí. Versículo 3. Dice: me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Bueno, aquí dice Jonás que me echaste a lo profundo, es decir, Jonás tocó fondo. Vemos en la Biblia otros casos de hombres que han tocado fondo, como por ejemplo, ¿cuál? Job, llegó el momento en que tocó fondo, pero en el caso de Job no era por su pecado, por desobediencia, porque dice la Biblia que Job era un hombre apartado del mal, recto, temeroso de Dios. Vemos que en el caso del hijo pródigo, y en este caso de Jonás, sí fue por su desobediencia, por desobedecer a Dios, les tocó tocar fondo, ¿sí? Y aquí Jonás es literal, ¿no? Tocar fondo en el fondo del mar. Dice: me echaste a lo profundo. O sea, ¿quiénes habían echado a Jonás al mar? Bueno, eran los marineros, pero Jonás sabía que realmente era Dios el que lo había hecho eso. ¿Por qué? Porque miren, así como el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo dice: yo soy prisionero de Jesucristo, Pablo reconocía que él era prisionero, pero de Cristo, no de ningún emperador, no del emperador del momento, no, sino de Cristo. No era presidiario de Roma o algo así. Igualmente, el Señor Jesús dijo: ustedes no me quitan la vida, nadie me quita la vida, yo la pongo. Y fue el Padre. Podemos pensar, bueno, ¿quién crucificó a Jesús? Los romanos, los judíos, pero realmente quien lo hizo, Cristo mismo puso su vida, y fue el Padre, porque ya tenía un plan, un propósito. Entonces, de esta manera Jonás entiende que todo es por voluntad de Dios, y dice: me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Cómo sería ese momento en el cual él sentía las grandes corrientes de este mar Mediterráneo sobre él? ¿Cómo sería el susto de verse en medio de tanta agua? No me lo puedo imaginar cómo sería. Dice versículo 4: entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Bueno, como él sabía que él había desobedecido, que él había sido rebelde a la voz de Dios, por eso él sabía que era o sea, él pensaba que Dios lo había desechado ya por esta situación. Él pensaba que ya no había más oportunidad para él. Pero mire que en medio de ese dolor, en medio de ese sentimiento de sentirse desechado por Dios, hay una esperanza, ¿no? Dice: más aún veré tu santo templo. Bueno, algo importante que yo quiero decir en este versículo es que las personas, las almas que están ya condenadas, que digamos están en el infierno, hay muchos factores que los atormentan a ellos. Uno de ellos pues el fuego, la llama, los gusanos. Otro factor es la conciencia, porque ellos tuvieron la oportunidad de arrepentirse y no lo hicieron. Pero yo creo que lo que más va a atormentar a esas personas es estar lejos de la presencia de Dios. La palabra muerte significa separación, y la persona cuando dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Cuando la persona va a experimentar esta muerte segunda, va a experimentar esa separación definitiva de Dios. Y yo creo que no hay nada más triste, doloroso, que saber de que estará lejos de su Creador, que ya no habrá esa comunión, que ya no hay posibilidad de ver a Dios algún día, algún momento.
Entonces esta situación debe ser realmente triste y dolorosa. Y Jonás en ese momento se sintió así, pero por unos momentos, porque luego vemos que dice más veré, o sea, en medio de la más oscura noche, en medio de las más profundas tinieblas, él siente que hay una esperanza, dice más. Entonces ahí lo que les decía al principio, que realmente Jonás no quería huir de la presencia de Dios. Jonás quería huir de la misión, pero no de la presencia de Dios. Aquí lo estaba probando y su oración lo demuestra. ¿Qué nos dice? Que veré tu santo templo, más aún veré tu santo templo, es decir, estará cerca de la presencia de Dios. Versículo 5 dice: las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Mire, cuando dice las aguas me rodearon hasta el alma, también yo creo que nos da a entender lo que les decía al principio, que Jonás posiblemente murió. O sea, es como la opción más acertada que yo percibo leyendo pues estos versículos, porque habla del abismo. Bueno, el abismo, hay un lugar en el infierno que es llamado el abismo, pero también en el mar. Hay un lugar en el mar que la Biblia llama el abismo. Entonces dice que las algas lo rodearon. Bueno, las algas posiblemente se trate de algo como un poema, y eso lo vamos a ver en el siguiente versículo. Dice así, versículo 6: descendí a los cimientos de los montes. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Entonces esta es una manera poética o metafórica de él hablar, cuando dice que la tierra puso sus cerrojos, es decir, como que cerró sus puertas, como que lo tragó. Entonces así era como él se sentía. Dice que él fue a los cimientos, o sea, él sintió que fue a los cimientos en lo profundo del mar, ¿no? De los montes. Él se sentía y sintió que la tierra lo tragó, sintió que quedó encerrado allí, y pensó él que era para siempre, ¿no? Cuando dice para siempre, es solo momentáneo, porque vemos que más adelantico dice más tú. O sea, él pensó en su momento que al él desfallecer, cuando su alma iba a morir, él pensaba que ya no saldría más de ese lugar, que ya quedaría por siempre, digamos, ahí en ese lugar. Dice: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, lo que les decía al principio. ¿Para quién es la sepultura? Sino para los muertos, ¿cierto? El vientre del pez fue la sepultura para Jonás. Dice: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Ahí está reconociendo que Jehová es su Dios y que fuera de él no hay nadie, no hay otro. Está invocando el nombre del Señor en su momento de angustia, en su momento de tristeza, en su momento de dolor. Versículo 7: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Es decir, cuando ya estaba en el momento más oscuro, en lo más difícil, cuando ya era una situación desesperante, cuando ya tal vez había luchado mucho por sobrevivir, por respirar, cuando ya no pudo más, cuando sus fuerzas ya se acabaron, dice: cuando mi alma desfallecía, aún le quedaba un último aliento. ¿Y para qué usó él este último aliento que le quedaba? Dice: me acordé de Jehová. Sí, me acordé de Jehová. Volvió y se acordó. Tal vez, mira, a veces muchas veces lucha con sus problemas uno solo. Muchas veces uno en su momento de angustia trata sus fuerzas, tal vez patalea, hace de todo uno muchas veces por tratar de mantenerse a flote. Pero en lo último que uno piensa es en Dios. Muchas veces a mí me ha pasado que estoy tratando de resolver con mis capacidades, uno busca de una u otra manera resolver los problemas, y de lo último que se acuerda es de Dios. Es triste, pero eso pasa, ¿no? Que a veces otras cosas para nosotros son prioridades y tratamos de solucionarlo nosotros en nuestras fuerzas, y cuando ya no podemos, es entonces cuando buscamos de Dios, cuando nos acordamos de Dios.
pero bueno, aún hay esperanzas, así sea en el último momento de nuestra vida, pero que busquemos de Dios, que busquemos de la presencia de Dios. Dice, mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Mira, es un lugar inusual para hacer una oración, ¿cierto? El vientre de un pez. Es un lugar bastante inusual, bastante extraño, pero que sucedió y la Biblia lo registra. Dice, mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Es decir, el profeta Jonás anhelaba la presencia de Dios, anhelaba, él se arrepintió de su mal camino, de su mal proceder. Bueno, aquí en este capítulo oración de Jonás vemos que Jonás toma de diferentes salmos, ¿sí? Toma partecitas de diferentes salmos. Mire, aquí en el Salmo 116, en el Salmo 86, en el Salmo 3.8, cuando dice que la salvación es de Jehová, en el Salmo 50, 14 y 15, y donde habla de ofrecer sacrificios y pagar sus votos, en el Salmo 18, 4 y 6. Es decir, que Jonás toma de diferentes salmos que tal vez recordó lo que ya estaba en su corazón. Miren, nosotros debemos de tener logos en nuestro corazón para que en un momento como estos Dios nos recuerde esa palabra. Él oró y clamó, así se sintió angustiado. El salmista David muchas veces se sintió también así angustiado. Jonás ya tenía acceso a los salmos. Digamos, Jonás vivió en la época de Jeroboam II, y para ese momento ya estaba el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia, ya estaban los salmos, ¿sí? Ya se tenía acceso a estos libros y tal vez algunos de los profetas. Entonces él ya sabía los salmos, como les había dicho en el capítulo anterior. Posiblemente Jonás fue instruido por Eliseo en la escuela de los profetas, ¿no? En una escuela de profetas, y posiblemente esto tenían que saberlo de memoria, lo que eran los salmos, lo que era el Pentateuco. Entonces lo que Jonás hace es recordar lo que ya sabía y compone de esta manera ora también a Dios. Bien, ahora sí continuamos en el versículo 8. Dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Bueno, algo aquí es que este versículo como que a veces no le veía yo mucho la conexión con lo otro, y yo pensaba que cuando dice que los que siguen las vanidades ilusorias su misericordia, yo pensé que estaban abandonando la misericordia de Dios, pero creo que más bien que se trata de la misericordia de uno, que uno debe tener. Bueno, vanidades ilusorias o cosas pasajeras o espejismos, cosas no reales. Los que las siguen sueltan su misericordia y se vuelven despiadados. Es decir, aquellos que van, miren, tras cosas que no son reales, cosas ilusorias, cosas pasajeras, o sea, cosas no eternas, sino pasajeras, dice que se vuelven despiadados. No les importa ya el amor al prójimo, a los demás. Dice, ¿cuánto de lo que seguimos es pasajero o eterno? Pensemos por un momento en esto. ¿Qué cosas nosotras seguimos que son pasajeras? ¿Y cuántas cosas seguimos que son eternas? Esto es importante, ¿no? Ahí lo que está queriendo decir el profeta. Mire, la misericordia es parte de las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? La misericordia es parte de esas buenas obras. Recordemos que la palabra dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces no abandonemos la misericordia hacia otros por andar tras cosas pasajeras, vanas. Mire, y no sabemos Jonás exactamente por qué lo dijo, porque él estaba tal vez andando detrás de algo. No sabemos por qué Jonás se desvió del propósito de Dios, en qué cosas pasajeras o ilusorias él estaba pensando, y su misericordia él la había abandonado. ¿Por qué? Porque él ya no quería, él quería más bien el castigo para los ninivitas. Pues ciertamente los ninivitas merecían ese castigo, ese juicio, pero la misericordia de Dios es grande. ¿Y quiénes somos nosotros para negarle la oportunidad a otra persona de salvación? Jonás pensaba que la salvación era solamente para el pueblo de Israel, pero vemos que Dios muestra su misericordia aún más allá de las fronteras de Israel. Bien, ahora sí, versículo
9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí y la salvación es de Jehová. Bien, entonces dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Y dice que pagaré lo que prometí. ¿En qué momento Jonás prometió esto? Bueno, pudo haber sido en su formación como profeta, que ellos tal vez les hacían orar, prometer o tenían que ofrecer votos a Dios, de obedecer a Dios, de hacer lo que Dios les mandara, y que él al desobedecer pues estaba incumpliendo con esos votos. O pudo haber sido también en su situación de estrés, en su situación de estar ahí en el vientre del pez, que él se sintió desesperado y que empezó a prometerle a Dios, Dios, sácame de aquí, líbrame de este lugar, yo quiero ir y voy a hacer tu voluntad, voy a ir a Nínive aunque no quiera. O sea, tal vez esto él lo prometió ahí en ese momento desesperado y de angustia, porque él dice, pagaré lo que prometí y ofreceré sacrificios. Entonces Jonás, cuando saliera del vientre, en esa situación, tal vez él se sentiría apretujado, tal vez con poco aire para respirar, él se sentía allí, tal vez en esa situación angustiante, él empezó a prometer a Dios, empezó a decir, no, yo cuando salga de aquí, yo voy a ofrecer sacrificios, ¿no? Tal vez podemos pensar en esto. Y mire, la última frase dice, las salvaciones de Jehová, es una frase súper importante, una de las más importantes de toda la Biblia, es tomada del Salmo 3.8 en la parte B, que dice que las salvaciones de Jehová, el salmista David lo expresa. Bueno, entonces aquí Jonás tuvo que reconocer que la salvación no le pertenecía a él, que no somos nosotros nadie para decir quién se salva y quién no. Dios tiene misericordia de quien él tiene misericordia. Entonces la salvación le pertenece a él. Entonces Dios puede salvar, no importa la situación en la cual nosotros nos encontremos. Bueno, yo quiero pensar por un momento, hacer como un análisis. ¿Qué pasaría si alguno de nosotros es lanzado, o un ser humano cualquiera, es lanzado al mar? ¿Qué posibilidades tiene esa persona de sobrevivir? Bueno, depende mucho de las condiciones externas, digamos, del clima. Si son aguas cálidas, bueno, hay un poquito más de posibilidad, se puede prolongar un poquito más la vida, pero si son aguas frías, la hipotermia, la persona muere de hipotermia muy rápidamente. Si es de día, si es de noche, pueden haber peligros de animales que quieran devorarlo, pueden haber medusas, bueno, una cantidad de tiburones blancos que ellos atacan a los humanos también. Bueno, pueden haber muchos peligros en el mar. Primero que todo, si es un buen nadador, tal vez se pueda mantener a flote por mucho tiempo, por algún tiempo. Si es mal nadador, pues rápidamente se hundirá. Si se deja llevar por los nervios, por el desespero, se hundirá rápidamente y no habrá posibilidades. Bueno, lo que sí sabemos es que mucha gente, bueno, y si es de día, digamos que el sol va a quemar y la deshidratación va a llegar pronto. La persona, bueno, se han escuchado muchos casos de personas que han salido del mar nadando, o sea, no pues han nadado kilómetros, son buenos nadadores y han logrado pasar récords nadando y salvando sus vidas de esa manera. Bueno, en condiciones normales son pocas las posibilidades de supervivencia, pero las hay. Hay muchos que han sido rescatados por otros barcos, embarcaciones pequeñas, incluso helicópteros. Bueno, hay posibilidades de sobrevivir, sí las hay. Sí, en el mar hay pocas, pero las hay, ¿sí? Obviamente si son vistos por alguien del exterior, más fácilmente pueden ser, aunque mira, el mar es tan vasto, tan grande, que las posibilidades como que se disminuyen, ¿no? Al pasar de las horas de vivir, bueno, es difícil, pero es posible. Mucha gente lo ha hecho. Pero yo me pregunto, y al realizar este estudio, me preguntaba yo, bueno, ¿qué sería? Y yo me gustaría ver de pronto algún caso en el espacio. Mire, en el espacio, las personas que han sido, digamos, que han ido en misiones a la luna y bueno, a sitios semejantes, en el espacio, ellos dependen de su sustento, de su provisión, digamos, de oxígeno, ¿cierto? Depende del oxígeno, porque si una persona, digamos, que cae al espacio, moriría rápidamente por falta de oxígeno, aunque habría muchos otros más factores que harían posible la muerte rápidamente, ¿sí? Rápidamente,
se inflaman las personas, bueno, por todo esto, bueno, muchas cosas, porque el ser humano no está adaptado para vivir en el espacio. Pero suponiendo, y hay personas que de pronto han ido y se han soltado, digamos, han salido de su cápsula, han salido y obviamente les esperaba una muerte segura. Pero lo que yo les digo es, teniendo en cuenta este versículo que dice que la salvación es de Jehová, me gustaría ver algún caso de algún astronauta que donde nadie da por, o sea, que hay seguridad de que esa persona no sobrevive, que no hay quien lo rescate, pero que de una manera milagrosa, Dios, así como lo hizo con un pez grande que nadie se lo imagina, que alguien pueda ser salvado por un pez, ¿sí? Y que un pez lleve a una persona y lo vomite en la playa, o sea, eso es un milagro de parte de Dios. Pero sería bueno escuchar de alguien en el espacio que por ejemplo, pongámonos por un momento en esa situación nosotros, que estemos allí yo sé que es prácticamente imposible, pero pensémoslo, pero si hay personas que van. Por ejemplo, estamos ahí en el espacio y por alguna razón se suelta y la persona se va lejos. O sea, en ese momento no hay posibilidades de sobrevivir, ¿verdad? Son casi nulas. Pero que solamente usted confíe en Dios y usted ore y diga, Señor, sálvame. No sé cómo, pero qué bueno que esta persona pudiera recordar que la salvación es de Jehová. Y que decir, Señor, aquí nadie me puede salvar, aquí nadie va a llegar, no va a venir nadie a rescatarme, pero yo creo que tú me puedes salvar. ¿Cómo lo vas a hacer? No sé, pero que lo puedes hacer, lo puedes hacer. Entonces, es algo que yo he pensado, ¿no? La salvación. No solamente la salvación espiritual, porque sabemos que nosotros somos salvos por fe, pero en este caso sería la salvación física, ¿sí? Que es posible también. Bien. Dice la salvación es de Jehová, estamos ahí, ya estamos terminando. Y versículo 10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Bueno, muchos dicen, ay, ¿cómo es posible? Y muchos dicen, no, es que el pez fue por orden de Dios y lo vomitó en Nínive. Pero miren, Nínive no tiene playa. Y el texto no dice que el pez lo fue a vomitar a Nínive, sino que él fue a tierra, sí, a tierra. Posiblemente a Jope, desde donde él había pagado pues el pasaje para ir hacia Tarsis, pero posiblemente el pez lo volvió y lo dejó allí. Bien, el pez es obediente, miren, aquí todo le obedece a Dios. Es triste que nosotros los seres humanos seamos los que realmente no lo obedezcamos, pero el pez obedece a lo que Dios, a la misión que tenía. Bien, como conclusión de este mensaje tenemos dos cosas. Uno, no hay lugar ni situación, por extrema que sea, donde no podamos clamar a Dios y arrepentirnos y recibir misericordia y salvación de Dios. Entonces no existe un lugar recóndito donde, mientras haya vida, por supuesto, ¿no? El único momento donde ya no se puede clamar a Dios, digamos, es en el sitio de condenación, porque ahí sí ya, cuando la persona ya ha muerto. De resto, tenemos, incluso en la luna se puede clamar a Dios, en el fondo del mar, en los montes, o sea, como lo que decía el salmista, ¿dónde huiré de tu presencia? O sea, en cualquier lugar que se nos ocurra que podamos huir de la presencia de Dios, que sabemos que no es así, que no es posible, desde allí podemos clamar a Dios. Podemos estar en el monte Everest, allá en ese lugar tan peligroso, ¿no? Ese lugar de hielo perpetuo, ¿sí? Podemos estar allí y ahí podemos clamar, podemos estar en un río, en la selva amazónica, bueno, no importa el lugar, cerca a un volcán, bueno, podemos estar donde se nos ocurra, que ahí podemos orar y clamar a Dios, que incluso arrepentirnos y veremos la salvación de Dios. Y el último punto, atesoremos la palabra en nuestro corazón y mente, siempre la vamos a necesitar. Así como Jonás tenía la palabra en su corazón y en esos momentos difíciles él clamó, él pidió y Dios le respondió, también nosotros. Familiaricémonos con el Logos, con la palabra escrita de Dios, que en algún momento vamos a tener de qué echar mano para pedir a Dios. Bien, que el Señor les bendiga.